Dios nos bendiga. ¿Quiénes están contentos de iniciar un nuevo año? Qué mejor lugar que hacerlo en la casa de Dios, ¿verdad? Muy bien, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 5, cuando lo encuentren pueden ponerse de pie. Vamos a leer los versículos del 1 al 12, aunque no los vamos a estudiar todos hoy. El título ahí dice, el Sermón del Monte, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla, Señor, entenderla. Podemos reunirnos, Señor, y congregarnos libremente para poder hablar de ti y cantarte, Señor, acerca de tus maravillas y de lo bueno que eres con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido vivir y ver este año 2016, Señor. Gracias porque nos has permitido iniciarlo con bien aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que durante el año completo tú estés con nosotros, que no te apartes de nosotros, y te pedimos que hoy que lo estamos comenzando acá, tú abras tu boca hacia nosotros, Señor, y que hables las palabras que necesitamos en nuestros corazones, Señor, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de motivación, palabras de exhortación, Señor, que sea tu palabra la que venga a nosotros, Señor, y no palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, que es la que nos puede edificar y la que nos puede hacer crecer. Señor, te pedimos por los que no están aquí ahora, sean de nuestra familia o miembros de la iglesia que no pudieron estar aquí, te pedimos que tú los puedas traer con bien, si no ahora, Señor, el próximo domingo o el miércoles, Señor, para que podamos seguir creciendo todos juntos, alabándote, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bueno, ¿sí se acuerdan que el año pasado llevamos una serie sobre las parábolas, verdad? Pues sí, por lo menos, hasta ahí llegamos. Y la última parábola que vimos fue una parábola. La de los dos cimientos, ¿verdad? O los dos constructores. Hoy sí, uno sobre la roca, otro sobre la arena. Entonces yo les comentaba que ese día, el último domingo del año, estábamos terminando la serie de las parábolas e íbamos a comenzar una nueva serie. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y de qué tenemos que aprender ahora? Porque aquí el que más está aprendiendo soy yo, les cuento. Porque cuando uno viene aquí y se para al frente a predicar, primero tiene que pasar estudiando, leyendo, orando. Y el Señor, en su misericordia, permite que el que más aprenda sea yo. Con las parábolas el que más aprendí fui yo, así que les voy ganando. Y hoy vamos a comenzar a aprender acerca del Sermón del Monte. Acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue, o es mejor dicho, la enseñanza
continua más larga de Jesús. Digamos, el sermón más largo que predicó Jesús, que está documentado en los evangelios. A través de los evangelios encontramos no solo enseñanzas o predicaciones que dio Jesús, encontramos también historias de las cosas que Él dijo, de las cosas que Él hizo, los milagros que realizó, los viajes que hizo dentro de Galilea, cuando fue al mar, cuando fue a otros lugares, cuando fue a Decápolis, cuando fue a Jerusalén. Encontramos la historia de Jesús y también encontramos sus sermones, sus enseñanzas, cuando Él se ponía a hablarle a las personas. Y el Sermón del Monte es la enseñanza de corrido más larga que tenemos documentada sobre Jesús. Mire cómo comienza, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Dice. O sea que, en ese momento, ¿qué había pasado en la vida de Jesús? Aquí estamos al principio del ministerio de Jesús. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, y ¿se acuerdan qué fue lo que pasó después de que Jesús fue bautizado? ¿Alguien recuerda? Descendió del cielo el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de paloma. La película por lo menos la han visto. Sí, descendió del cielo en forma de paloma y reposó sobre él. ¿Y a dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús? Lo llevó al desierto, ¿verdad? Y ahí en el desierto él ayunó por 40 días y después fue tentado por el diablo. Muy bien, después de eso, después de pasar la tentación, Jesús regresó ya en el poder del Espíritu, dice la palabra, y una de las primeras cosas que hizo fue comenzar a elegir discípulos, comenzar a llamarlos para que los siguieran a él. Así que ya a este momento, ya Jesús ya tenía un grupo de discípulos que lo seguían, pero no solamente estaban los discípulos, aparte de los discípulos que eran los que estaban de cerca, los que querían estar siempre con él, aprendiendo de él. Aparte de ese grupo, también había otro grupo más grande que seguía a Jesús, que era una multitud. Las multitudes que seguían a Jesús no eran lo mismo que los discípulos. Jesús tenía discípulos, sí. ¿Cuántos tenía? ¿Solo 12? Tenía más de 12. Tenía 12 que eran los más cercanos, que llegaron a ser sus apóstoles. Pero aparte de ellos, habían más personas que seguían a Jesús. En otro lugar de la Escritura, encontramos que Jesús envió a 70 discípulos a predicar. En otro lugar encontramos que envió a 120, que también fue una cantidad parecida a la que estuvieron al final cuando Jesús ascendió. Jesús tenía un grupo de discípulos, pero aparte de eso, habían multitudes. ¿Quién se acuerda de cantidades? ¿Cuántas personas seguían a Jesús que podemos encontrar cuando Jesús hizo el milagro de los panes, por ejemplo? ¿Cuántas personas habían ahí? 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Entonces habían diferentes grupos que seguían a Jesús. Unos que lo seguían más de cerca y otros que lo seguían de vez en cuando, ¿verdad? Unos que llegaban solo cuando iban a dar pan con pescado y otros que andaban ahí todo el tiempo, hasta en medio de las tormentas en el mar. Entonces, a estos fue que Jesús les predicó en esta vez. Miren, en el versículo 1, viendo la multitud. ¿Se acuerdan que en las parábolas vimos que algunas parábolas eran para los discípulos nada más? Otras parábolas eran hasta para los enemigos de Jesús, para los que andaban hablando mal de él. Algunas parábolas eran para las multitudes. En este caso, el Sermón del Monte completo fue algo que Jesús predicó para la multitud, para cualquiera que quería llegar a oír, aunque fuera que solo iba pasando, ¿verdad? Para eso. Entonces este fue un sermón público de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de este sermón? El propósito del Sermón del Monte fue presentar las enseñanzas básicas del cristianismo, presentar a Cristo como tal, presentarse Él y decir, este soy yo y esto es lo que yo enseño. Esto es ser cristiano. En el Sermón del Monte encontramos un resumen, un concentrado, si así lo queremos ver, de cómo debe ser la vida del cristiano. Yo les decía el domingo pasado, cuando leíamos la parábola de los 2 cimientos, que Jesús les dijo, el que va y hace las cosas que yo digo, lo compararé con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vino toda la tormenta, la casa no se cayó.
Pero el que no hace lo que yo digo, lo compararé al que construyó su casa sobre la arena, que cuando vino el viento y el mar y el río, se cayó la casa. Esa parábola está al final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte comprende de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y la parábola de los dos cimientos con la que cerramos el año pasado fue la parábola con la que Jesús cerró el Sermón del Monte. Entonces yo el año pasado, la semana pasada le preguntaba al Señor, Señor, y cuando tú decís que el que haga lo que yo digo, lo voy a comparar a alguien que construyó su casa sobre la roca, ¿a qué te refieres exactamente? Y leyendo el capítulo estaba claro. Jesús estaba refiriendo a aquellos que fueran y vivieran como Él había enseñado en el Sermón del Monte. La semana pasada hicimos una oración, ¿se acuerdan? Y le decíamos al Señor que nosotros queremos vivir obedeciéndole a Él para que nuestro año esté firme sobre una roca. Que la roca es Él, ¿lo recuerdan? Que decía la Biblia, la roca es Cristo. Entonces, para lograr eso, lo que tenemos que hacer es vivir como Jesús enseñó, y el lugar, uno de los mejores lugares para encontrar las enseñanzas de Jesús es en el Sermón del Monte. Así que hoy vamos a comenzar con la primera parte del Sermón del Monte. La primera parte del Sermón del Monte se llama las bienaventuranzas, porque fue la manera en que Jesús capturó la atención, digamos. Como cuando uno pasa a hablar, ya sea a hablar en público por cualquier razón o a predicar, se han fijado que normalmente los pastores o quien sea tratan de comenzar como con una ilustración. A mí me gusta comenzar, bueno, antes con las parábolas era fácil comenzar con un video, ¿se acuerdan que hasta teníamos caricaturas y todo eso? Entonces Jesús de igual manera comenzó con una cosa que llamaba la atención. Ahora, Jesús comenzó hablando de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado se repite en esa sección que acabamos de leer, ¿cuántas veces? Cuéntala ahí, si trajo la Biblia, ya la guardó. No, hermano, si la vamos a estar usando. 9 veces, ¿verdad? La palabra bienaventurado aparece 9 veces. Ahora, Jesús no hablaba en español y el Evangelio de Mateo no se escribió en español. Pero la palabra en el griego, que es el más cercano que tenemos a la enseñanza que dio Jesús, la palabra que se usa para bienaventurado, o que se traduce como bienaventurado, es makarios. Makarios significa feliz, o bienaventurado, o bendecido, pero se puede traducir como feliz. Entonces Jesús estaba enseñándole a la gente cómo ser felices, ¿sí? Esta fue una enseñanza que Jesús dio de cómo ser felices. ¿Y cómo vamos a ser felices en este año? ¿Quiénes quisieran ser felices en el 2016? ¿Verdad que sí? Miren, aquí tengo una vejiga, ¿sí? Voy a hacer algo con la vejiga. ¿Ok? ¿Cambió la vejiga? Sí. ¿Por qué? Ahora está inflada. ¿De qué? De aire. ¿Y si la abro, puedo ver el aire? No. ¿Y cómo saben que tiene aire? Está diferente, ¿verdad? Una vejiga desinflada se mira así. Bien inflada. No podemos ver el aire. No. ¿Hay alguien que haya visto el aire? No, ¿verdad? No lo podemos ver, pero sabemos que está ahí adentro. Así es la vida del cristiano, y eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Cuando el Señor Jesús vino a enseñar, y vamos a comenzar a ver cada una de las bienaventuranzas, Él quiso enseñar a las personas cómo reflejar a Dios en sus vidas. Una vejiga inflada se le nota que está llena de aire, se le nota que está llena, es diferente que una que está desinflada. Una persona que tiene a Dios en su vida, un cristiano, tiene que verse de manera diferente de lo que se mira a alguien que no tiene a Dios en su vida. Aunque le abramos la boca, le veamos por los ojos o lo partan los doctores, no le van a encontrar a Dios adentro. Pero sabemos que ahí está, aunque no se mire.
Entonces, esta enseñanza que dio Jesús fue una enseñanza de decirle a las personas cómo hacer que se note que Dios está en nuestras vidas. Porque esa es la manera de ser felices. La manera de ser felices es permitir que Dios esté en nosotros. Miremos bien entonces qué fue lo que comenzó a enseñar Jesús. La enseñanza de Jesús era un poco, y lo vimos en las parábolas, era un poco contradictoria. A veces Jesús enseñaba y ponía ejemplos de cosas como la levadura, por ejemplo, que los discípulos lo relacionaban con el pecado, porque la levadura había sido una señal del pecado. O ponía ejemplos y decía una parábola sobre el buen samaritano, decimos nosotros. Y los samaritanos para ellos eran como que eran las peores personas del mundo. Pero Jesús los ponía de ejemplo y así eran enseñanzas contrastantes de Jesús para hacer pensar a las personas. Entonces miren cómo comienza diciendo Jesús en el versículo 3. Bienaventurados o felices los pobres en espíritu. ¿Quién quiere ser pobre en espíritu? No. No quieren ser felices, pues. ¿Qué dice ahí? Miren, no son palabras mías, palabras de Jesús. Los que tienen de la Biblia de colores hasta están en rojo, ¿verdad? Dice, felices los pobres en espíritu. ¿Quiénes quieren ser pobres en espíritu? Lo piensan. Bueno, por algo está ahí, dice. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere que sea suyo el reino de los cielos? Amén. ¿Cómo tiene que ser? Pobre de espíritu. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a pasar otra vez el trasto de la ofrenda, profe David, para que echen ahí todos relojes, carteras. No, pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Ser pobre en espíritu, fíjense bien, es algo que Jesús hizo. Vamos a Filipenses, más adelante. Después de los evangelios está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Vamos a ir al capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Jesús no vino a hablar a decirle a las personas, miren, sean ustedes de una manera que yo no soy. Jesús vino a decirle a las personas, sean como yo, aprendan de mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo que valiera más que su amor por nosotros. El amor de Dios, el amor de Jesús por nosotros fue tan grande que se despojó de todo eso para poder estar con nosotros y poder llevarnos con Él. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a eso, a las personas que son capaces de amar a los demás y que no andan, bueno, quizás para ponerlo fácil de entender, lo contrario de ser pobre de espíritu, en salvadoreño diríamos ser agrandado. ¿Usted conoce a alguien que sea agrandado? Amén. Mírelo, señálalo. No, mentira. La gente agrandada, ¿cuáles son sus características? Piensan que son más que los demás. Piensan que valen más que los otros. Se sienten valiosos, importantes.
Pero si aún Jesús, siendo igual a Dios, Jesús siendo en forma de Dios, se despojó de todo eso para poder estar con nosotros, para poder salvarnos, ¿quiénes somos nosotros para ver la posición que tenemos? Y yo predico en la iglesia, ¿y vos? ¿Sí? Yo sirvo, yo estoy en el ministerio de vencedores y este no. A mí, miren, yo ya tengo tanto tiempo de estar aquí. Yo tengo un trabajo aquí y allá. Yo saco tales y tales notas, me saqué tal lugar. Yo tengo esta posición, yo tengo este título, yo tengo este reconocimiento. Y nos sentimos así. Entonces, eso es ser agrandado, diríamos en El Salvador. Jesús demostró todo lo contrario. Jesús demostró ser pobre en espíritu al dejar todo lo que él era a un lado, que él sí tenía de qué sentirse con todo el derecho. Si él era Dios, él dejó todo eso a un lado y se hizo en forma de siervo. Imagínense. Dice una historia que estaba una niña jugando a la entrada de su casa y la mamá estaba regando las plantas, y donde la mamá estaba regando venía bajando el agua y la niña vio que ahí por la entrada habían unas hormiguitas y ella decía: hormiguitas, les decía, hormiguitas, apártense que ya viene el agua. Y las hormiguitas no le entendían, ¿verdad? Y le fue a decir a la mamá: mamá, las hormiguitas no se apartan, ahí viene el agua. Tengo que regarle, decía la mamá. Y seguía regando la mamá. Y la niña: hormiguitas, apártense. Y las quería apartar, pero las hormigas más se alborotaban, ¿verdad? Y ya venía el agua que se les iba a llevar. Y la niña se pone a orar: Señor, por favor, haceme como una de estas hormiguitas para que yo les pueda decir que se tienen que ir. ¿A quiénes de ustedes les gustaría que Dios los hiciera hormigas? Y vivir como hormigas. Ahí en las paredes subiendo, recogiendo los granitos de azúcar que se le cayeron cuando hice el café en la mañana. ¿Verdad que no? Es mejor vivir como personas. Y yo les aseguro que la distancia que hay de nosotros a las hormigas es más pequeña de la distancia que hay de Dios hacia nosotros. Pero Jesús dejó eso por venir a avisarnos a nosotros, las hormiguitas, que íbamos para el infierno y que el único camino de salvación era Él. Eso es ser pobre en espíritu, despojarse de lo que uno tiene para poder estar con los demás. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren, cuando Jesús cumplió lo que Dios había pactado para él, cuando Jesús fue obediente hasta la muerte, y la peor de las muertes, la muerte, ahorita nosotros vemos la cruz de Jesús y decimos: sí, la cruz de Jesús, y es algo que nosotros vemos con reverencia, con solemnidad, porque sabemos que Jesús murió en la cruz para nosotros. Pero en ese tiempo la cruz era la muerte de los criminales, como que digamos ahora la silla eléctrica o la cámara de gases o no sé, algo así. Era una muerte de criminal la que le dieron a Jesús, y aún hasta ese punto fue obediente. Entonces Dios le exaltó hasta lo sumo, le llevó hasta lo más alto, le dio el privilegio más grande. ¿Por qué? Porque Él fue pobre en espíritu, no estimó lo que Él era como un obstáculo, sino que lo dejó a un lado para poder ayudar a los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros también. Vamos a poder ser felices, vamos a poder ser bienaventurados cuando seamos capaces de dejar aquellas cosas que nos llenan de orgullo, aquellas cosas que nos hacen sentir agrandados. Y todos tenemos de esas cosas en algún lugar en nuestros corazones. A veces nos sentimos orgullosos de nuestra apariencia o de nuestras posesiones, o a veces hasta del estatus o de nuestra familia o de algo así. Nos podemos sentir así, pero tenemos que dejar eso a un lado. ¿Por qué? Porque cuando podemos dejar eso a un lado, podemos estar cara a cara con los demás, podemos estar a la par de los demás. Vamos pasando a un lado y ver a una persona sin hogar y no sentir que valemos más que ellos. Ver a una persona que está en pecado y no pensar que nosotros somos mejores que ellos. Tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado, y somos lo que somos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Quién de aquí merecía que Jesús muriera por él?
o por ella. ¿Hay alguien de nosotros que lo mereciera? No. ¿Hay alguien de nosotros que merezca las cosas que tiene? ¿O que merezca la familia que tiene? Que merezca la vida, ¿vale? Un respiro de aire. Con cada respiro Dios nos regala la vida. Con cada latido de nuestro corazón Dios nos regala la vida. ¿Nos merecemos eso? ¿Nos lo debe Dios? No. Entonces no tenemos nada de qué sentirnos agrandados. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos y todo lo que tenemos es por su misericordia. Cuando entendemos eso, podemos ser felices. Porque no nos andamos comparando con los demás. No andamos diciendo yo tengo más que aquel, yo valgo más que aquel, yo quizás valgo menos que este porque está más arriba que yo y estamos con eso, ¿verdad? No, entendemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y por su misericordia y tratamos de que la misericordia de Dios alcance a los demás. Tratamos de volvernos instrumentos para que Dios pueda bendecir a los demás también, poder hablarles, poder invitarlos. Entonces eso nos ayuda a ser felices, a ser bienaventurados, a ser macarios, como decía la palabra en griego. Ahora regresemos a Mateo, capítulo 5, una vez más. Dice además el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, antes de que lleguemos ahí para terminar el versículo anterior, ¿quiénes quieren ser pobres en espíritu? Amén. Bueno, por lo menos ya hay más, 80%. Vaya, ahora el siguiente sí dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran. ¿Quiénes quieren llorar? Traigo el martillo otra vez, chicos. No. Felices los que lloran. ¿Tiene sentido eso? Jesús estaba enseñando una forma de vivir, pero no era una forma de vivir como la que enseñaba el mundo. Ni siquiera era una forma de vivir como la que enseñaban los maestros de la ley o los fariseos. Jesús estaba enseñando una forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que lloremos. ¿Quiere Dios que lloremos? ¿Quiere Dios que lloremos? Amén. Ahí lo dice, ¿o no lo dice ahí? Felices los que lloran. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Recuerden que yo les estoy diciendo, Jesús estaba enseñando a vivir como Él había vivido. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, más atrás en la Biblia. Ahí en el Antiguo Testamento es fácil encontrar el libro de los Salmos, de ahí Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 53. Versículo 3. Esta fue una profecía que se escribió entre 700 y 800 años antes de que Jesús viniera, pero describe exactamente cómo fue la vida de Cristo. Escuche lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Fue herido Jesús por nosotros? ¿Fue quebrantado por nosotros? Jesús vivió el dolor, quizás un dolor más grande que lo que la mayoría de seres humanos han vivido. Y aún así Él se puso como ejemplo para nosotros de cómo debíamos de vivir.
no solamente sufrió lo que sufrió en la cruz, sino que antes de eso Él sufrió también. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Juan 11:35, el versículo más corto del Nuevo Testamento? ¿Quién se lo puede de memoria? Jesús lloró. ¿Y por qué dice eso? No, los hombres no lloran. No, ¿cómo no? Felices los que lloran, bienaventurados los que lloran. Jesús lloró. ¿No es Jesús el mejor ejemplo de hombre que puede haber? Sí. ¿Y por qué lloró Jesús en Juan 11:35? Cuando llegó frente a la tumba de Lázaro y le dijeron, ya tiene 3 días de muerto, Señor. Y Jesús lloró. Después lo resucitó. Pero en ese momento, cuando vio lo que la familia estaba sufriendo, cuando recordó a su amigo, Jesús lloró. Cuando Jesús iba saliendo de Jerusalén, ya en una de las últimas veces, en la semana que iba a ser la semana de la Pascua, Jesús iba saliendo de Jerusalén y vio la ciudad y se conmovió en su corazón y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tomarte bajo mis alas como la gallina toma los pollitos y no quisiste? Y se quebrantó Jesús. Jesús sufrió muchas veces por el dolor de ser rechazado por las personas, no porque se sentía mal de que las personas lo rechazaran, sino porque sabía que las personas lo necesitaban y aún así lo estaban rechazando. Fue difícil para Él, y ya no digamos la crucifixión, fue un sufrimiento grande. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran? El Señor espera que nosotros como cristianos, como reflejos de Cristo en el mundo, podamos experimentar no la muerte de cruz, no un sufrimiento de ir, pues me voy a ir arrodillado hasta la iglesia porque tengo que sufrir y llorar. No, Jesús no hizo las cosas por el sufrimiento. Jesús las hizo porque en su corazón estaba el deseo de que estuviéramos con Él. Y Él sabía que su sangre era el único precio que podía pagar por nuestros pecados para que pudiéramos estar con Él. La sangre de nosotros no sirve de nada. Es sangre sucia. Tenemos pecado en nosotros. Un sacrificio tenía que ser limpio, sin pecado, perfecto. Y el único que cumplía ese requisito era Cristo. Por eso fue que Él murió por nosotros. Porque la sangre de Él era la única que podía lavarnos. Si no hubiera sido así, hubieran crucificado a cualquiera y ya estuvo, nos salvamos. No, solo la sangre de Cristo nos podía redimir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestros corazones? Cuando veamos la necesidad de las personas, cuando veamos personas como la familia de Lázaro que está en sufrimiento, cuando veamos ciudades como la ciudad de Jerusalén la vio Jesús, o veamos nosotros nuestra ciudad de Santa Tecla y veamos que se está perdiendo, ¿qué pasa en nuestros corazones? Nuestros corazones se quebrantan, nuestros corazones lloran, o solo decimos, yo me aparto, alguien más que se encargue, quizás se lo merecen. El fundador de Visión Mundial es una organización, yo les he comentado que tuve la oportunidad de trabajar ahí, bueno, mi hermano todavía trabaja ahí. Visión Mundial es la ONG cristiana más grande del mundo. Es una organización inmensa, están en más de 100 países. Y el fundador de Visión Mundial, él dijo algo que a mí siempre me llamó la atención. Él dijo que su oración era, él oraba a Dios y le decía, que mi corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Que mi corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. ¿Qué cosas quebrantan el corazón de Dios? ¿Qué cosas quebrantan el corazón de Dios? Ver las almas que se pierden. Cuando Jesús ya derramó su sangre, ya llevó ese gran castigo, ya pagó por nuestros pecados, como lo leíamos en Isaías, y las personas lo siguen rechazando. Esas cosas quebrantan el corazón de Dios. Ver que el enemigo destruye las familias.
ver que hay pleito y disensión y a veces odio dentro de las familias, cuando Él fue quien creó las familias, para que pudiéramos sentirnos rodeados de amor, para que la relación de padres e hijos sea un reflejo de la relación que nuestro Padre Celestial quiere tener con nosotros. Y cuando eso no sucede, porque el enemigo viene y siembra cizaña y siembra destrucción entre las familias, esas cosas quebrantan el corazón de Dios. Cuando hay ciudades como la nuestra que se pierden y escuchamos más de malas noticias, o escuchamos más de desórdenes, escuchamos más de personas que agarran para otros lados y no agarran para o no se acercan a la casa de Dios. Son cosas que quebrantan el corazón de Dios. Los que lloran por esas cosas, un día van a recibir consolación y van a ser felices. Pero los que no les importa y ahí andan de arriba para abajo y se deleitan en el deleite del mundo, al final van a tener lloro y crujir de dientes. Por eso fue que Jesús dijo: bienaventurados, felices los que lloran. ¿Por qué? Porque van a ser consolados. Regresemos a Mateo. Mateo, capítulo 5. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que su corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Aquellos que sientan el dolor que Jesús sintió cuando veía que las personas se perdían y vayan y hagan algo por eso. Miren, qué bonito es, qué privilegio es poder ser un instrumento en las manos de Dios. Puedes ver que cuando alguien está triste, cuando alguien está sufriendo, uno puede ir y darle una palabra que no viene de uno, sino que una palabra que viene de Dios. Cuando uno dice: no sé ni de dónde me salió eso. Pero a veces solo con decirle a la persona: mira, permitime orar por vos. O mira, la Biblia dice tal cosa. Mira, lee acá. Yo encontré esto, creo que te puede servir. Y uno lleva esa consolación a las demás personas. Uno se siente tan bien de saber que pudo ser usado por Dios. Entonces, bienaventurados los que permiten que esas cosas quebranten su corazón. Felices los que lloran, porque van a recibir consolación. ¿Quiénes quieren llorar? Amén. ¿Verdad que sí? Que sea nuestra oración, que las cosas que quebranten el corazón de Dios también quebranten nuestros corazones. Dice además, versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes quieren ser mansos? En El Salvador decimos mansos, pero no. Sí, pero no dice así la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sin embargo, el mundo lo que enseña es que el que se deja, pierde, ¿verdad? Aquí es al chucho más bravo, ¿verdad? Al que ladra más duro, al que le pita más al otro, al que está dispuesto a pelear por lo que quiere. Eso es lo que enseña el mundo, ¿verdad? Sí, porque así vamos a poder ganar lo que nos merecemos. Pero ¿quiénes son los que van a recibir el mundo por heredad? Los mansos. No es lo que enseña el mundo, es diferente. Esto es lo que enseña Jesús. ¿Qué cree usted que tiene más validez? ¿Lo que enseña Jesús o lo que enseña el mundo? ¿Sí? Entonces ¿será que sí vivimos una vida con mansedumbre? ¿Somos mansos nosotros? Reflejamos esa parte del carácter de Cristo. Acuérdense que Jesús estaba enseñando a vivir como Él vivió. Vamos ahora, siempre ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29, un poquito adelante. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde de corazón.
manso. Jesús era manso. Debemos de ser mansos nosotros. ¿Y qué significa ser manso? La palabra manso normalmente nosotros la ocupamos con los animalitos, ¿verdad? ¿Sí? Un caballo que es bien manso, ¿cómo es? Deja que la gente se le suba. ¿Sí? Pero ¿qué significa eso? Vamos a dejar que la gente se nos suba, que nos lleven para donde quieran. Mira, vámonos a la playa, no vayamos al culto hoy. Vaya, pues dijeron que había que ser manso. ¿A eso se refiere? Mira, decirle a tus papás que vas para el culto del miércoles, pero nos vamos para el paseo. Vaya, pues. No. Ser manso significa ser servicial. ¿Sí? No ser confrontativo, sino que tener una actitud tranquila. Eso no quiere decir que voy a comprometer lo que yo soy. Yo sé lo que yo soy. Yo lo que quiero es reflejar el carácter de Cristo. Pero ¿cómo voy a reflejar el carácter de Cristo? Cuando las personas vengan a hacer lo que hagan, yo no voy a salir a pelear. No, mira, fíjate que yo de verdad prefiero ir a la iglesia. Y ahí estoy. Cuando me ofrezcan algo que yo sé que no es correcto delante de los ojos de Dios, mira que vamos a celebrar el año nuevo y que vamos a ir allá y nos vamos a echar unas... Con mansedumbre podemos decir, fíjate que yo no participo de eso, pero que te vaya bien, ¿verdad? Si querés te invito, vamos a tener culto en la iglesia. ¿Sí? Una actitud de mansedumbre. Pero si yo salgo, no, eso es del diablo, ya vas a ver que te vas a ir al infierno. Estoy siendo manso. Pero ya hemos oído algunos así, ¿verdad? Señálelo, mírelo. No, mentira. Entonces, una actitud de manso es una actitud que refleja esa tranquilidad. Una actitud que refleja tranquilidad, paciencia. ¿Sí? Una actitud tranquila. Una actitud pacífica. Eso fue lo que Jesús demostró. Fíjese que vinieron 2 de los discípulos de Jesús a decirle, mira, Señor, fíjate que hay unos que andan hablando contra ti. ¿Querés que hagamos como Elías y que descienda fuego del cielo y que los queme? Ustedes no saben ni con quién están, les dijo Jesús. No saben de qué espíritu son. Yo he venido para salvar a la gente, les dijo Jesús. A veces nosotros como cristianos nos dan ganas, vea, Señor, por favor, llévate a este o te lo mando, ¿verdad? Que tanto me estorba, que tanto me molesta. Pero la actitud de Jesús no fue esa. Jesús murió en la cruz, aún por los soldados romanos que lo habían crucificado, aún por los escribas y fariseos que estuvieron gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Aún por ellos murió Jesús. Y lo que Él espera de nosotros es que reflejemos su carácter. Jesús no nos está pidiendo cosas imposibles. ¿Es difícil? Sí, porque no es lo que enseña el mundo. El mundo nos dice, mira, por allá vamos. ¿Sí? Que no te importe la otra gente. Hacete creído, agrandate por las cosas que tenés. ¿Sí? No te dejes de los demás. Y Jesús enseña un camino diferente. Sin embargo, hay un camino que lleva a la felicidad y hay uno que no lleva a cuál. Y Jesús lo está dejando bien claro. Felices los pobres en espíritu, felices los que lloran y felices los mansos. ¿Sí? Recibirán la tierra por heredad. Mire, todas las cosas que tenemos aquí, por lo que podamos trabajar, por lo que podamos ganar, por cualquier cosa, al final todo eso se va a quemar. Si la misma Biblia dice que al final, después del milenio y después de todo, aún la tierra va a ser consumida. Y nosotros vamos a estar en el cielo con Dios. ¿Sí? Y ese Ferrari F250 por el que usted tanto quiere trabajar por 30 años para ganárselo, se va a chamuscar, fíjese. Lo siento. Esa casa por la que estamos trabajando, que nos esforzamos para pagarla tanto, también se va a chamuscar. La ropa de marca tan chiva que queremos, ese celular último modelo, también se va a chamuscar. Pero nosotros podemos salvarnos de la chamuscada e ir a un mejor lugar. Eso es lo que nos está ofreciendo el Señor. Amén. ¿Quién quiere eso? ¿Verdad que sí? Entonces mejor sigamos los consejos de Jesús para ser felices y no los consejos del mundo, ¿les parece? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este
nuevo año y gracias, Señor, por esta nueva enseñanza que nos trae a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra es viva en nosotros, Dios. Gracias porque a pesar de que fueron habladas estas palabras por primera vez hace casi 2000 años y fueron escritas hace tanto tiempo, aún son relevantes para nuestra vida y pueden definir nuestra vida. Tu palabra es viva en nosotros, Señor. Permítenos que sea tu palabra la que nos llene, que tu instrucción sea la que nos llene, Señor, para que se note que en nosotros hay algo diferente, que puedan vernos las personas y decir, hay algo diferente en él, no sé qué es, pero hay algo diferente. Llénanos, Señor, ayúdanos a vivir como tú viviste. Y aunque hayan cosas difíciles en este mundo, Señor, ayúdanos a sobrevivirlas de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, Señor, a poder ver el dolor como tú lo ves, pero también poder luchar contra él y salvar a las personas, Señor, ser instrumentos tuyos para salvarlos. Si ahora hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y quiere decirle, yo quiero comenzar a vivir como Jesús enseñó, yo quiero comenzar a vivir como cristiano y quiere aceptar el sacrificio que Jesús hizo por usted. Si alguien hoy quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez, levante su mano para que podamos orar con usted. Jesús nos enseñó la manera correcta de vivir, la manera para la que Dios nos diseñó. El mundo nos trata de engañar, decirnos que es otra la forma de vivir. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo hoy, levante su mano. Le vamos a ayudar a orar para que pueda invitar a Jesús a vivir en usted. Que pueda llenarlo Jesús, que Él pueda llenar su vida. Muy bien. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y te pedimos que si aún hay alguien que no ha recibido a tu Hijo, que tú le des una oportunidad más, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.